Muy buenas noches, aquí estamos otra vez listos para analizar qué está pasando en Venezuela, qué son las cosas que los medios de comunicación no quieren que uno se entere. Hace unas semanas, efectivamente, empezamos a hablar del tema el 6 de julio y hemos hablado en numerosas oportunidades sobre este asunto, y es los planes de la oposición para un julio caliente. La oposición estaba actuando en diversos frentes con el fin de buscar violencia. Eso incluía manifestaciones de estudiantes, manifestaciones de calle, empleando para ello sectores que tienen en algunos casos legítimos motivos para protestar, no para formar guarimbas, pero sí para hacerse sentir, y también grupos de oposición politiqueros como los estudiantes parásitos. Estos estudiantes en general de universidades privadas que andan metiendo bulla en temas exclusivamente políticos. Son seres despreciables porque un muchacho joven, un estudiante de derechas, un estudiante que no se compromete con los cambios del país, que se coloca con los sectores cavernícolas, es realmente un bicho despreciable. Y siempre se había dicho que los estudiantes eran de izquierda mientras eran tal cosa, y después que se graduaban, que empezaban a tener plata, se volvían conservadores. Bueno, ¿qué quedará para estas basuritas que son de derecha ya? Y tienen ese concepto despreciable de clase social superior, de desprecio hacia los sectores populares, hacia la gente de pocos recursos, hacia la gente que en definitiva es la que sostiene el país con su trabajo, con su esfuerzo. Y estos sectores estudiantiles es, por supuesto, la punta de lanza para esas protestas. Igual iban a utilizar el tema de los inhabilitados para tratar de generar malestar en la calle. Lo que pasa es que no han tenido respuesta, porque es obvio, el público, la gente normal, la gente honorable, la gente decente, no va a ir a una manifestación en defensa de corruptos. Y repito, pueden ser personas opositoras, personas sumamente antichavistas, radicalmente antichavistas, pero el hecho de que una persona normal, que no esté tocada de por ahí arriba, aunque sea antichavista, no va a salir a defender a un ladrón como Leopoldo López o como Enrique Mendoza o cualquier otro bicho de estos que están inhabilitados por ladrones y que jamás han justificado su conducta, su actitud, y jamás han negado las razones por las cuales fueron inhabilitados. Esto era el plan de Julio Caliente. Fíjense ustedes, vamos a poner un video correspondiente al día 8 de julio, donde hablábamos de este tema del Julio Caliente. Están buscando paralizar la producción petrolera. Por supuesto, ellos no necesitan, y saben que eso es imposible, paralizar PDVSA, paralizar totalmente la extracción de crudo y el resto de las operaciones normales de la industria petrolera. Eso lo dan por descartado, entre otras cosas porque saben que ya en PDVSA tienen muy poca gente, y las que tienen no son suicidas, no van a correr el riesgo de que los despidan. Van a actuar a través de los contratistas. Están hablando ya de hacer una huelga entre los que operan los taladros, están con los contratistas tratando de paralizar la faja, la producción en la zona de la faja. Bueno, habrán podido ver cómo a lo largo del mes de julio se fueron cumpliendo todas estas cosas. Y esto no es un problema de adivinar el futuro ni nada que se le parezca.
es una cuestión de entender cómo obra la oposición, cómo actúan, los planes que fragua Estados Unidos y que encarga de ejecutar a estos bacalaos que tenemos acá y que dicen ser los representantes de ese sector del país respetable, incluso respetable numéricamente, que no les gusta este proceso de cambios, que no les gusta el presidente Chávez y que tienen todo el derecho del mundo a que no les guste. Porque en la democracia a la gente le puede gustar un gobierno o puede rechazar un gobierno y puede estar en la oposición. Lo que pasa es que las democracias deben estar en una oposición democrática por métodos democráticos y no por vía de las guarimbas. Bueno, ¿se acuerdan lo que decíamos de que iban a tratar de paralizar no PDVSA porque ya ahí no les quedan un número importante de personas y los que les quedan todavía no están tan locos como para arriesgarse a que los saquen a patadas de la industria petrolera, pero sí en los contratistas? Y entonces ahí utilizan sindicaleros e incluso a veces sindicalistas que no son ampones, pero que no tienen dos dedos de frente y que no miden las consecuencias políticas de sus hechos. Entonces ya paralizaron 4 taladros en la faja del Orinoco. ¿Se acuerdan que le dijimos que iban a tratar de paralizar la faja a través de los contratistas? Bueno, una empresa que se llama Weatherford fue afectada por un conflicto laboral y paralizaron 4 taladros. Esto se magnifica en el exterior y lo pintan como si en Venezuela estuviéramos casi con la industria petrolera paralizada. Por ejemplo, otra de las cosas a las que recurren estos malandros de la oposición es a los sindicatos de transportistas. Los transportistas tienen motivos legítimos de estar molestos. Por cierto, que tienen unos dirigentes sindicales demagógicos que engañan a los transportistas y tratan de hacer ver como que cada vez que asesinan a un transportista, un hecho lamentablemente frecuente, eso es culpa del gobierno. Un gobierno que trata de brindar seguridad a los transportistas y a todo el mundo. Pero esos transportistas no son capaces de mover un dedo para su propia seguridad. Ellos mismos no son capaces. Entonces te llegan unos malandros que manejan unos jeeps en la carretera de Fila de Mariches y trancan la vía, trancan una carretera importantísima, causándole trastornos terribles a miles de personas, mientras los ampones están en su casa durmiendo, porque los ampones a esa hora en que ellos hacen la protesta están durmiendo, recuperándose del ratón y de las drogas que consumieron en la noche anterior. Entonces friegan a las personas honorables y a quienes son sus enemigos, eso para nada, al contrario, la gente queda por allí, es más fácil de robarla, y arman guarimbas. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la policía metropolitana, en lugar de caerles a planazos y ponerlos presos, como corresponde a los delincuentes, porque el que hace una guarimba es un delincuente, tan delincuente como el que atraca, bueno, no dicen, ay, pobrecito, les vamos a poner aquí una alcabala y les vamos a complacer sus peticiones. Al guarimbero no se le puede ni oír, como no sea que lo oiga su abogado defensor cuando esté siendo imputado, porque eso es un delito sumamente grave. Causan un daño espantoso a decenas de miles de personas y además, sin darse cuenta, porque esto no es consciente, se alían a los traidores a la patria que están preparando, que estaban preparando el Julio Caliente. Entonces, estos señores transportistas de Fila de Mariches y de muchos otros sitios, se los voy a decir, a mí no me gusta usar eufemismos, son unos malandros y son unos pobres imbéciles, unos pobres diablos que cometen el delito, que afectan a las personas que les dan de comer, es decir, a los mismos usuarios de su servicio, sin afectar para nada a los delincuentes que los roban, que los atracan y que en ocasiones incluso los matan. Entonces lo que tienen que hacer es sacudirse esos dirigentes sindicaleros malandros que los llevan a hacer protestas fuera de lugar, protestas contraproducentes,
y buscarse dirigentes honorables, sensatos, que no hagan demagogia, porque este es el típico elemento que quiere fingir que hace cosas. Imagínense ustedes el transportista que vive precisamente de la fluidez del tránsito. Cuando el tráfico está bueno, pues en lugar de hacer 4 viajes en una mañana, pues hace 6, y entonces está teniendo un ingreso un 50% mejor, y su vehículo sufre menos. Bueno, adopta la guarimba,